porque ahora lo que vamos a hacer es un poco pasar a este primer debate en el cual haremos preguntas, algunos responderán, pero básicamente eres tú el que vas a responder. Por tanto, a ver, ¿quién abre el fuego? ¿Quién quiere comentar, preguntar, decir algo de forma adicional? Venga. Tenemos ahí una palabra, muy bien. Adelante, quita el micro y venga. Sí, hola, soy Manolo. Carlos. ¿Qué tal? Hola, ¿qué hay? Vamos a ver. Yo, lo del Sareb, lo de los swaps, todo esto, lógicamente, para que la gente lo entienda, es complejo, ¿vale? Partemos de ese dato. Lo que sí que cualquier persona puede entender, tal como lo has contado tú, que eso tiene solamente una palabra: estafa. Una estafa claramente y puramente dada. De ahí me salta a mí una pregunta que me pone nervioso porque creo que es imposible. La pregunta que yo te quiero hacer es si realmente esa estafa, tal como está montada la Comunidad Económica Europea, como está montado el euro, se puede volver a repetir. Y estamos en las mismas, claro. Y respondo a la que debemos responder al final. ¿Qué hacemos desde ATAC? Pues lógicamente, yo creo que un país sin soberanía monetaria, sin tener las herramientas necesarias, esto va a volver a pasar. Y explicar a la gente ahora que si el Sareb o no el Sareb, si cogemos y vendemos o no vendemos, lo tenemos crudo, ¿eh? Esa es y posiblemente he liado todo un poco, ¿no? Pero bueno, ahí está mi pregunta. Gracias, ¿eh? Y gracias por tu intervención, que para mí ha sido muy didáctica, ¿vale? Gracias. De acuerdo, hay 3 manos levantadas, no sé en qué orden. Bueno, empiezo por Alberto, que lo tengo en mi pantalla a la primera izquierda. Alberto. Yo también quiero hablar. Bueno, en primer lugar, Carlos, muchas gracias también por parte mía por la exposición con la cual nos has deleitado. Pero vamos a ver, mi pregunta ya también lo ponía el otro día en uno de los grupos que tenemos de no sé si de WhatsApp o de Telegram, es que lo de la comisión parlamentaria está muy bien, por supuesto, pero eso no deja de ser pedir responsabilidades políticas, ¿no? Pero es que yo iría más allá, yo iría, para responder un poco a la pregunta que hace Ricardo de qué podemos hacer de ese ataque, yo iría en el sentido de si, no lo sé si podremos, porque eso cuesta dinero, pedir responsabilidades penales, no simplemente políticas, sino penales, porque ahí hay estafa clara y dura, y esto es una cosa que, vamos, que clama al cielo, sinceramente. Es que uno se pone de los nervios y se pone con una indignación tan vamos, tremenda, ¿no? Cuando estás viendo que esto lo han hecho ya, no solamente en el caso de Sareb, sino tantas otras veces, que es una cosa escandalosa, ¿no? Y yo, bueno, vería la posibilidad de que, igual que se hizo, por ejemplo, con Rato, que se pidió una imputación penal, pues a ver si podríamos, no solamente con ATAC, no solamente desde ATAC, sino también en colaboración con otras organizaciones, ver la manera de, bueno, me imagino que habrá cosas que han prescrito, pero en fin, estudiar la manera de meter mano a la gente responsable de esta barbaridad y de esta estafa tan descomunal. Simplemente es lo que yo quería comentar. Gracias, Alberto. José Chu, te toca. Sí, bueno, no, yo primero felicitar, aunque lo he hecho ya antes, al principio, pero felicitar a Carlos por su documento. La verdad es que es una propuesta muy interesante y que parece difícil de rechazar sin un coste político y electoral importante. En cuanto, sobre todo la parte esa del Sareb como embrión de un parque de vivienda social, algo tan importante en nuestro país y de los que tan necesitados estamos, ¿no? Bueno, un apunte que sí se me ocurre al leer el documento, en la parte que habla de la aplicación que se podía dar al suelo rústico para granjas solares, eso me parece que no es tan fácilmente, no es igual de vendible que lo del parque de vivienda social, ¿no? Entonces, a lo mejor, no lo sé, incluso en algún momento para algunos vecinos de esos terrenos, pues lo de las granjas solares, pues a lo mejor les podría parecer
un inconveniente más que una ventaja. Entonces, a lo mejor no es tan vendible y se podría dejar eso un poquito en stand-by, vamos, una sugerencia mínima, ¿no? Pero por lo demás, la propuesta me parece muy importante porque digamos, eso tiene que tener las 360.000 viviendas esas que se podrían construir, teniendo en cuenta que actualmente se venden unas 500.000 viviendas al año en España y que de esas, una de cada 4 es una inversión para alquiler, eso pues seguramente que tendría un impacto muy importante, favorable, para un poco la no especulación o el abuso que pueda haber ahora mismo en el mercado de la vivienda, tanto los precios de venta como los de alquiler. O sea que eso me parece muy importante. Simplemente se me ocurre una duda, ¿no? Y es, cuando habla habla también el documento del control público del Sareb, ¿no? Pero la pregunta mía, la duda que me asalta es, ¿qué puede ocurrir con el control público del Sareb en un eventual cambio de gobierno? Me acuerdo, por ejemplo, lo que ha pasado con, no sé si eran las viviendas de Vivima aquí, pues con el que hizo el Ayuntamiento de Madrid, ¿no? Que las vendió a un fondo buitre, ¿no? Y entonces, esos eran un poco las anotaciones que a mí se me ocurren. Pero el documento, la verdad es que es bueno, y el argumento, sobre todo, ese de que el costo alternativo de malvender esos activos iba a ser muy superior, iba a ser mucho peor, mucho más lesivo para las arcas del Estado que un parque público de viviendas. A mí eso me parece que va a tener difícil el que lo pongan resistencia desde los sectores políticos. Gracias, Josechu. Queda Juan con la mano levantada. También. Quería intervenir. Me gustaría intervenir luego también, lo que pasa que no Sí, tengo. Aurora, espera, levanta No la tengo, mano, por favor. No tengo. Y después quizás, Carlos, respondes un poco porque hay preguntas. A ver, también Carlos González levanta la mano. Juan, te toca. Hola, buenas tardes. Bueno, la verdad es que no sé si ¿se me escucha? Bien, muy bien. Sí, la verdad que, bueno, Carlos es que nos ha planteado pues, un ejemplo clarísimo de cómo ciertos grupos financieros privados pues estafan al erario público y reciben sustanciosos beneficios. Esto es un escándalo o una estafa, como se ha comentado antes, ¿no? Y es que puede darse el caso de que la estafa sea por partida doble. Podemos poner el ejemplo de un grupo financiero X, le podremos llamar grupo trileros, porque saben sacar beneficio, donde hay un banco que, como hemos visto, vende activos a la Sareb a precios superiores a los del mercado. Ahí ya hay un beneficio. Pero ese mismo grupo financiero puede darse el caso que tenga un fondo de capital riesgo, o sea, un fondo buitre, que compra, por otro lado, activos a la Sareb, pero esta vez, curiosamente, a precios inferiores a los del mercado. Con lo cual, ahí tenemos un beneficio doble para el grupo financiero, ¿no? No sé si recordáis la venta que hizo Ana Botella al fondo Fidere, ¿no? De 1.800 o 2.000 viviendas. Pues las compró por 128 millones de euros. Eso valía prácticamente 160 millones. Bien, no, artículo... Perdona, Juan. Ahí no te puedo dejar. No, has dicho la cifra que comentó el Tribunal de Cuentas, pero según los datos de la tasación realizada por el fondo de inversión al año siguiente, 150 millones de euros de beneficio. Es lo que te quería decir, que me parece que había ya, ahora mismo esas viviendas tienen casi un 200% más de beneficio sobre el valor de compra. Entonces, claro, aquí tenemos que es un negocio redondo y además, curiosamente, estas empresas no tributarán en España, porque seguramente que están en algún paraíso fiscal de estos, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí esto es una estafa, que te agradezco, Carlos, que lo hablemos, y vamos a ver ahora cómo podemos empezar a convertir esta estafa en oportunidad pues para crear con la Sareb beneficio social. Ese es el gran reto que tenemos. Lo perdido está, pero el beneficio, podemos tener un recorrido de beneficio interesante.
De acuerdo. Bueno, perdona, Carlos. Carlos González quería intervenir también. Vamos a juntar, porque probablemente sean todas muy parecidas y luego haces tu intervención mayor. Yo también quería decir algo. Carlos González, adelante. Hola, buenas tardes, Carlos. Es un placer, como siempre, escucharte. Lo que pasa es que cada vez que te escucho me agarro unos cabreos de mucho cuidado. Entonces, bueno, es lo mismo que cada vez que oigo que no nos va a costar un euro. O sea, ya sé que eso es sinónimo de que nos va a costar lo que no está en los escritos, ¿no? Pero yo me centraría, o me gustaría centrarme en las medidas, o sea, en las posibles aplicaciones o posibles derivaciones de este banco malo, de sus activos hacia fines sociales y demás. Pero realmente yo ahí entran mis dudas, ¿eh? Porque viendo, por ejemplo, o sea, yo me pongo como ejemplo lo que ha ocurrido, lo que acaba de ocurrir hace unos días con Doñana, viendo al PSOE ponerse de perfil y decir, o sea, y no votar no, y después salir la ministra a hablar de que van a denunciarlo y van a llegar al Constitucional, con lo fácil que era decir no. O sea, están dispuestos a llevar al Constitucional. Entonces, ¿qué podemos esperar del PSOE concretamente para medidas de este tipo cuando vemos que está prácticamente en manos de las oligarquías, ¿no? Y después, sobre el tema de la Sareb, ¿no crees que al final lo que puede ocurrir es lo de siempre, que lo vamos a sanear con dinero público y cuando está saneada la venderemos por €1 a la banca? Nada más. Bien, Carlos, te voy a dar la palabra. Yo lo que quería era, de todas maneras, intentar separar un poquito esto que estamos hablando, o sea, es la indignación que nos produce, el tema de que además hay cosas que están ocultas, o sea, y que, bueno, ocultas para nosotros, no te digo nada para el ciudadano medio, ¿no? Separar esto de un poco de las propuestas que desde ATAC podíamos avanzar y tal. Entonces, como veo que además está Aurora y ha pedido la mano, ha levantado la mano, quería hablar. que no la veía, vale. Solamente una perdón, pequeña... Aurora, un momento. Perdón. Esto, que yo lo que quería justamente es abrir después otro bloque, porque ahí tendremos que enlazar esto con, digamos, nuestra reivindicación de la banca pública. Es decir, que ahí hay unos elementos que tienen que ver no solo con el hecho de exigir responsabilidades y de crear, o sea, de que le sacan, a ver si conseguimos que le sacan los colores. No sé si iremos más allá. De otra manera, el tema que plantea Alberto me parece importante, el tema jurídico, ¿no? O sea, el tema de penal, ¿no? O sea, pero para eso en ATAC no, primero tenemos poco dinero y pocos medios, pero bueno, ya lo hablaremos. Pero en cualquier caso, sí hay un tema y es que nos viene hasta cierto punto muy bien esta sensibilización y esta denuncia de cómo funciona el sistema financiero y cómo realmente lo que hace es, pues eso, estafarnos y ligarlo con el tema de la banca pública que después tendremos. O sea que si te parece, Aurora, vamos a darle la palabra a Carlos y luego hacemos una segunda ronda. ¿De acuerdo? Carlos, cuando quieras. Bueno, pues voy a intentar contestar de manera ordenada a las cuestiones que se han realizado y a las líneas bueno, pues que habéis ido planteando. Bueno, Manolo, hablabas de soberanía monetaria como, si me permites, eso no lo has utilizado tú, como vacuna ante una situación como la que hemos vivido. Yo, sinceramente, te digo que eso no depende de estar en el euro o no estar en el euro. No podemos responsabilizar a la Unión Europea de todos nuestros males. En absoluto, porque no es cierto. Fijaos, de la gestión de Sareb y de cómo se ha hecho lo de Sareb, es responsabilidad el gobierno de Mariano Rajoy y posteriormente el gobierno de Pedro Sánchez, que no ha tenido, bueno, pues no ha tenido una actitud o actuación proactiva para resolver lo que se podía resolver. Y no le podemos echar la culpa a la Unión Europea, porque en el memorándum de entendimiento venía que se separase a un banco malo la gestión de los activos tóxicos. Pero os puedo asegurar que si esa gestión la hacemos los de ATAC, el problema que estamos contando no se produce.
Por lo tanto, no es un problema de soberanía monetaria, no es un problema de que la Unión Europea dijera que había que hacer un banco malo. Con eso ya sabéis que no soy precisamente suave con la actuación de las instituciones europeas, ¿vale? O sea, eso es diferente. Lo que ha hecho la Comisión Europea, lo que ha hecho en general la institucionalidad europea es sangrante. Pero no podemos desviarnos la atención y pensar que el problema es que como no teníamos un Banco de España que pudiera hacer, no, el Banco de España ha hecho una verdadera barbaridad en toda la gestión del rescate bancario y no puede responsabilizar a nadie más que al Banco de España. Y cuando había soberanía monetaria, Manolo, yo no sé a ti, pero cuando devaluaba Mariano Rubio, que yo estaba estudiando, a mí no me llamaba, ni a la clase trabajadora tampoco. Tomaba decisiones monetarias para beneficiar a botín padre. Y los de ahora benefician a botín hija. Pero no es un problema de Europa o no Europa. Yo quiero dejar claro que ya digo, que no es precisamente por eso soy una persona que alabe precisamente el funcionamiento de la Comisión Europea. Pero no podemos responsabilizarla de un banco malo que ha sido, como bien decís, una soberana estafa. Y que no es sorpresa que lo fuera porque fue diseñado para eso. Y fue diseñado para eso y lo dijimos en la plataforma de la banca pública, en ATAG, en 2012 y 2013. No es ventajista comentarlo ahora porque lo tenemos publicado. Y dijimos que iba a pasar lo que ha pasado. Cuando se contrató el derivado dijimos que era un disparate. Por supuesto, hablamos en el ECO, ¿no? Nos respondió porque no éramos interlocutor suficiente para que el Ministerio de Economía de Guindos respondiera. Pero lo dijimos y lo escribimos. Por lo tanto, no es Europa, miremos más cerca. Miremos más cerca, no vayamos a montañas lejanas porque los tenemos mucho más cerca. Y los de lejos, unos golfos. Pero no nos engañemos pensando que bueno, pues que están lejos, ¿no? Los negativos. En cuanto a lo que decías, Alberto, que bueno, encantado de veros a todos, a los que hace tiempo que no veo especialmente, ¿no? Alberto, la vía penal. A ver, es evidente que hay administración desleal, porque algo que ha supuesto un quebranto tan brutal de lo que es, bueno, pues una sociedad con participación pública, pero aunque solo fuera privada, eso es un delito de administración desleal como un castillo de grande. Pero la vía penal, con jueces y, bueno, pues ya sabéis cómo está la cosa, ¿no? Pues tiene tantas posibilidades bueno, pues de éxito como yo de ser nombrado rey de España, ¿no? O sea, no va a salir. Entonces, sin embargo, sí que hay formas de poner en entredicho, bueno, pues esa actuación penalmente reprochable y que son baratas, lo digo, Ricardo. Por ejemplo, poner una denuncia ante en Fiscalía Anticorrupción por la actuación en Sareb, con los detalles de los que estamos hablando, eso cuesta 0 euros. Y va a ir al mismo sitio, porque Fiscalía Anticorrupción se dedicará a ver el móvil de Dina y a intentar meter en la cárcel a Pablo Iglesias, pero a esto no se va a dedicar, ¿vale? Porque yo le he llevado denuncias de Fiscalía Anticorrupción del latrocinio de M30, 9.000 folios, y consideraban que había pocos argumentos. Con 9.000 folios de datos, ¿vale? Bueno, pues, quiero decir, hay formas que no son directamente la vía penal, que cuesta dinero y sobre todo que es inútil, pero se puede poner una denuncia en Fiscalía Anticorrupción que no cuesta, no hace falta ni abogado para ello, ¿vale? Yo tengo hasta el modelo hecho, anda que no he presentado, con el éxito que ya sabéis, ninguno, pero al menos es una posición, diríamos, de beligerancia activa ante vergonzosas actuaciones desde el punto de vista penal. Porque daos cuenta que quienes toman las decisiones que suponen un quebranto de dinero público y de dinero privado también tienen y operan con conflicto de intereses. Porque aunque aparentemente en determinadas decisiones se pongan de perfil diciendo yo no voto, para no contaminar la decisión, se producen operaciones de venta a sociedades de las cuales miembros del Consejo de Administración
son accionistas o ejecutivos de las mismas. O sea, ese tipo de operaciones que suponen quebranto para Sareb, pues se están produciendo, como decía Juan, de manera habitual. Ese tipo de situaciones han pasado con el derivado. Contratan el derivado y dicen, no, ha sido todo muy puro porque ha sido una concurrencia competitiva. Y nos han metido un sablazo de 3.957 millones de euros. Hombre, que lo investigase Fiscalía Anticorrupción no estaría de más. Que no van a ver nada, también os lo digo, porque están muy ocupados viendo si una asesora de Irene Montero cogió una niña mientras un mitin. O sea, eso sí que es un tema serio, no los 3.957 millones de euros del derivado de Sareb. Fiscalía Anticorrupción está perdida para la causa, ¿vale? Aún así, yo creo que hay que empujar, Alberto, para que ese tipo de situaciones al menos queden en evidencia. Más cosas que habéis comentado y que yo creo que son especialmente interesantes. Bueno, el tema de la... bueno, pues José, decías lo del tema de tu duda razonable o tu oposición a lo del suelo rústico y las granjas solares. A ver, también entended que ahí yo lo que he hecho en el planteamiento del documento y en la PNL es también mucha demagogia, ¿vale? No todo el suelo urbanizable a lo mejor tiene sentido que se haga vivienda social, pero hay que demostrar que la capacidad económica para hacerlo sería posible y nos saldrían viviendas sociales con alquiler a 100 euros. 100 euros de media, ligados a la renta. Y eso es rentable para el tesoro público. Lo que no es rentable es regalar el suelo a un fondo buitre. Eso no es rentable. Convertirlo en vivienda social, alquilarlo a 100 euros al mes, sí es rentable. Además, socialmente. Y lo del suelo, para el tema de las placas, era también un poco para llamar la atención sobre otra burrada que no es la que nos ocupa hoy, pero que seguro que habéis escuchado. Cada pocos meses está sacando el Ministerio de Transición Ecológica, con Teresa Rivera a la cabeza, subastas de renovables. Es decir, fijaos, tenemos un oligopolio eléctrico que nos está llevando de los precios donde ya sabéis, ¿vale? Bueno, pues para arreglarlo, hacemos subastas para renovables y se las damos a privados. ¿Qué puede salir mal? Hay que estar loco para hacer eso. Lo está haciendo Teresa Rivera con nuestra oposición, pero da igual, el PSOE, para adelante con eso. Entonces, un poco ese guiño era para decir, fijaos si podría desarrollarse el despliegue de renovables en suelo público, ¿vale? O sea, tiene un poco de trampa también, un poco para señalar también a otra historia que también es una vergüenza, y es que en suelo en privado ahora mismo, que alquilan las compañías, están desplegándose esas renovables, garantizándoles un precio por parte del Estado a futuro. ¿Por qué no se lo garantizamos a una sociedad pública y más barato de precio? ¿Por qué no lo hacemos? Sería mejor manera de... Claro, pero hay un problema. Y es que entonces se va el beneficio de los privados. Y eso ya son palabras mayores. Pero no es que no se pueda. Entonces, entendiendo la dificultad, de hecho, ha habido comentarios también dentro de gente del mundo de ecologista planteando, bueno, tenemos un problema y más bien lo que tenemos que pensar es en decrecer y no en sustituir la energía fósil por renovable. Hay mucho debate ahí, pero entendedme que cuando lo incluíamos era también, o cuando yo lo incluía en mi descargo, era para llamar la atención sobre otro oligopolio, en este caso no bancario, eléctrico, que se está poniendo las botas ahora en el despliegue de renovables de una manera absolutamente absurda, porque hay alternativas y no hay que comprar suelo, ya lo tenemos. ¿Vale? O sea, que era un poco ventajista por mi parte en eso, ¿vale? Luego algún elemento más que decías, José, ¿qué pasaría si hay cambio de gobierno? A ver, de momento, con PP y PSOE, Sareb ha vivido de miedo de bien. Fijaros, los ejecutivos de Sareb, presidencia y consejo de administración, se han llevado durante esta década 37 millones de euros de retribuciones. Claro, puede parecer mucho o poco, no sé qué os parece, si os parece mucho o poco. A mí me parece muchísimo, y aunque fueran 100.000 euros, porque la sociedad ha perdido dinero todos y cada uno de los años y ha cometido errores, entre comillas, de gestión que nos han costado hasta la camisa. Joder,
¿Sabéis de lo que presumían, con perdón, en los sucesivos consejos de administración? En los últimos, que renunciaban a la retribución variable. Joder, no te jodes. O sea, claro, gano 300.000 euros, algún ejecutivo de los altos, y renunciaban a los 100.000 de variables, porque claro, los resultados eran de que nos habíamos metido una hostia, con perdón, que nos habíamos quedado sin dientes. Hombre, gracias por renunciar a al variable. O sea, es increíble, increíble, increíble que una sociedad a la que el presidente o la presidenta al principio la pone el gobierno, estén ganando un pastizal, palmando hasta la camisa con conflictos de intereses como los que describía Juan todos los días, porque los accionistas que están en el Consejo de Administración son los bancos que están operando o que tienen el derivado o a los cuales se les beneficia cambiando los bonos. Fijaros si hay conflicto de intereses. Pues no pasa nada aquí y cobrando la retribución. Hombre, vergonzoso, ¿no? Bueno, pues si cambia el gobierno o si no cambia, vamos a ver, el PSOE no va a querer nada de lo que yo planteo en el documento, nada. ¿Por qué lo llevamos como PNL mañana? Porque lo hemos intentado llevar como proyecto de ley en el gobierno y como casi siempre perdemos. Somos minoría y hemos perdido. O sea, decíais, no sé quién lo ha dicho, lo de todo esto es difícil que se puedan negar, decías José, me parece que tú, es difícil que se puedan negar. Ya se han negado, ¿vale? O sea, no va a salir. A ver, sí hay una posibilidad que salga, pero no está ahora mismo el horno para esos bollos. Imaginaos las calles bulliendo y las plazas llenas de gente protestando por un montón de cosas y también por esto. Pues a lo mejor entonces Pedro Sánchez cambiaba de opinión, pero no quieren hacer nada de esto. O sea, no hace falta que llegue el PP para pararlo. El PSOE ya lo está parando. Bueno, la manera de llamar la atención es presentar la PNL, pedir la comisión de investigación y al menos que se retraten, que digan que no en público a una investigación de un quebranto tan brutal, ¿vale? Que dicen que sea la comisión de investigación, tendréis razón en que dices, bueno, pues eso es pedir responsabilidades políticas y eso no va a ninguna parte. Bueno, evidentemente no va a ninguna parte, pero a mí ahora mismo ya me parece un avance el que se hable de algo que había pasado absolutamente desapercibido. Yo de vez en cuando, pues porque, bueno, pues porque estoy en el tema, porque sabéis que siempre ha sido mi pasión, es el tema del mundo financiero, y porque mi tesis doctoral, que Ricardo lo sabe, pues son 880 páginas precisamente de eso. Entonces, dentro de los cuales está Sareb. Ante esa situación, lógicamente, pues bueno, pues me parece un triunfo el que se hable de un tema que si no, estaba pasando desapercibido. Pero, desgraciadamente, no tenemos condiciones en el momento actual, desde el punto de vista político, para que acepten algo que es de sentido común. Y es que, si hemos perdido hasta la camisa, por lo menos aprovechemos la circunstancia para poder desplegar políticas públicas de vivienda y bueno, pues ya olvidemos de lo energético, te compro el argumento, José, pero sí el planteamiento del despliegue de políticas de vivienda y sería perfectamente posible. Pero no quieren porque, entre otras cosas, daos cuenta que actuar de esa manera supondría un contrapeso a la baja del precio de la vivienda, de la rentabilidad del sector inmobiliario. Y eso no quiere hacerlo el PSOE. La vivienda, ¿os acordáis lo que dijo Ábalos lo que era? Un bien de mercado, no un derecho. Y por tanto, hay que proteger ese precio de mercado. Si las viviendas y el suelo hicieran que salieran 300.000, no hace falta llegar a 400.000 viviendas sociales, lógicamente eso empuja hacia abajo precios de arrendamiento y precios de venta de vivienda. Claro, eso no lo quiere hacer el PSOE en ninguno de los casos. Y eso es lo que tendríamos que obligar a hacer al PSOE, pues una mayoría social, diciendo que no puede ser que estemos en una situación en la cual pues hay muchísima, vamos, la generación de la gente más joven, empezando por mis hijas, mi hija mayor de 25 años, para poder irse a vivir fuera de casa de sus padres, pues tiene que, bueno, pues hacer equilibrios infames que no tendría que hacer si hubiera alquileres razonables, ¿no? Pues lógicamente así le pasa a mi hija Marina y a tantos y tantos jóvenes en este país. Y no tan jóvenes, ¿vale? Vale. Yo creo, no sé si me ha quedado alguna cosa, pero he creído no, si ha quedado ya saldrá, ya volverá a salir. De todas maneras,
Hombre, yo no quisiera abusar porque es que llevamos ya 70 minutos y aquí el 80% del tiempo has hablado tú, Carlos. O sea que vamos a tratar eso de acabar a las 8:30 más o menos. Por tanto, os animo a que participéis, que esto es un taller, no es una conferencia, pero yo vuelvo a separar un poquito los dos temas, ¿no? O sea, porque me parece importante. Una cosa es la oportunidad que se abre con, digamos, el patrimonio que ahora mismo tiene la Sareb, que es, digamos, una oportunidad política importante, porque en ese caso se pueden hacer cosas que no se podían hacer en otras circunstancias. Y otra, la posibilidad que nos ofrece esta estafa, este escándalo, para ser didácticos y para, hasta cierto punto, sensibilizar a la ciudadanía y a la población sobre la gran estafa de una banca privada, ¿no? Y entonces esto enlaza directamente con nuestra reivindicación de una banca pública. Entonces, bueno, pues venga, nuevo turno de palabras. La primera es Aurora, que quería ya hablar y me imagino que querrá enlazar un poquito con esto último que he dicho yo, pero ir pidiendo palabras. Pero bueno, perdón, había una pregunta en concreto de Pedro, que decía si es conocido qué activos quedan realmente dentro de la Sareb. Eso en tu documento efectivamente creo que les puede responder, pero más adelante. Pero cuando quieras, Aurora, venga, adelante. Bueno, yo de pedir disculpas porque no he estado en la charla de Carlos, con lo cual no tengo tan claros todos los argumentos. A mí lo que sí me interesa es ver qué leyes se han transgredido, porque en la administración desleal la responsabilidad de los consejeros, la nueva ley que puede haber de la ley de capital y las leyes económicas no son posteriores a cuando se creó la Sareb. Hay ahora leyes para darle responsabilidad a los consejeros suficientes, y la responsabilidad del gobierno, entiendo que la responsabilidad del gobierno del PP, porque estaba allí presente y podía haber incluso a los organismos supervisores, pero la responsabilidad del PSOE, que no estaba en el gobierno, no acabo de verla. Actualmente, pues ya no sé si podrá, por el tiempo que lleva ahora, o más que el PSOE, bueno, no sé, me gustaría más aclararme las responsabilidades de cada parte. No la veo yo, vamos, que si hay leyes tú ves que hay leyes que dan claramente la responsabilidad porque no se han cumplido las leyes. Bien, has terminado. Sí. A ver, ¿alguna intervención más? Yo lo que sí querría decir, en cualquier caso, es que es muy importante que hagamos una propuesta desde este observatorio un poco a la mesa de coordinación y, en definitiva, a la toma de decisión por parte de ATAC sobre qué hacer en este tema. Es decir, o sea, porque una cosa es, bueno, pues decir sí, o sea, pidamos una comisión de investigación, pero es una comisión parlamentaria y tal. Yo trataría de perfilar una estrategia que, al hilo un poco de que la Sareb puede volver, o sea, bueno, de hecho ha vuelto, porque estamos hablando de ello, porque efectivamente ha vuelto cuando se conocen ahora muchos más datos, que desarrollamos una estrategia un poco de comunicación. Yo no me atrevería a llamar una campaña, porque no tenemos medios para desarrollar una campaña, pero sí tratar de, bueno, pues eso, de llevar el tema de la Sareb primero a otras organizaciones, a otras plataformas. Yo, por ejemplo, nosotros ahora mismo estamos dentro de la plataforma por la justicia fiscal, ¿no? O sea, es decir, ahí hay que llevar este tema, y con lo que nos ha contado, bueno, más que nos ha contado, muchas cosas lo sabíamos, pero también también, digamos, didácticamente expuestas, como lo ha hecho Carlos, llevar este tema para tratar de, efectivamente de extenderlo lo más posible en estas capas de cebolla que tenemos dentro de las organizaciones, cada una dentro de su ámbito, ¿no? Entonces, evidentemente, banca pública por su parte, fondos buitre por su parte, etcétera, etcétera,
tendríamos que intentar eso, o sea, es decir, de alguna forma sensibilizar, llevar el tema de la estafa, incluso si tuviéramos acceso a algún medio de comunicación, mejor que mejor, porque por otra parte, por lo que yo entiendo, corrígeme Carlos si no es así, ese documento que tú nos has presentado ya implica una estrategia, ya implica una línea, ¿no?, de actuación que nosotros vamos a apoyar, evidentemente, pero que nosotros como movimiento social probablemente lleguemos a sitios a donde no se llega desde donde se ha elaborado ese documento. Este es un tema en el que yo me gustaría que, además, digamos, surgieran ideas, ¿no? O sea que, a ver, los que no habéis hablado, Joan Rovira, por ejemplo, que te veo ahí que no has hablado, no has dicho nada, o Billy o algún otro. Venga, adelante. Y Robert, joder, te hace calladísimo. Que nos queda poco tiempo. Adelante. ¿Quién se anima? Venga. Uf, qué silencio. Venga, Carlos. Venga, Carlos, adelante. Yo, entonces. Sí, contéstame, anda, Carlos. A ver Sí. la normativa No, legal. a ver, lo primero, comentaba Pedro lo del tema de los activos de Sareb. Mira, uno de los temas más graves que ahora mismo se puede denunciar en el tema de Sareb es la opacidad absoluta que tiene. No sabemos lo que tiene. Fijaros, que es una cosa que podríamos decir, bueno, pues cuando estaba, un poco lo enlazo con lo que decía Aurora de la responsabilidad del Partido Socialista en este caso. Cuando gobernaba de Guindos y había puesto a Belén Romana, pues iba a decir que así iba de suyo que mantuvieran la opacidad. ¿Por qué después somos incapaces de saber lo que tiene Sareb? La excusa es que, claro, comercialmente es revelar información que puede perjudicar a la empresa. Vamos, como que está la empresa haciéndolo tan genial que puede ver dañada su estrategia comercial. Vamos a ver. Ya sabéis que eso es una de las cosas que, bueno, pues utiliza, no quieren luz, pues igual que no querían luz cuando hablábamos del TTIP, que recordaréis, ¿no? Ese infausto tratado que no llegó a ver la luz, pero que decíamos, si le da la luz, palma, ¿vale? No puede, no aguanta la luz. Bueno, pues Sareb tampoco. No sabemos lo que hay en Sareb. Sabemos número de activos, pero no sabemos el detalle. Es decir, hay muchísimas cosas en cuanto a transparencia que están fallando ahí y que es imprescindible que se solucione. Por la ley de transparencia, por ley. La ley de la transparencia obliga. Sí, sí, pero la excusa para no cumplirla es que hasta ahora no era una sociedad pública. Y ahora que lo es, claro, pues que daña a la estrategia comercial de la compañía. Cuando no quieren cumplir, no cumplen. En cuanto a los posibles delitos, vamos, os digo que, en mi opinión, la administración desleal, es de libro. Es de libro. Y también os he dicho que no hay ninguna posibilidad, porque para que haya delito de administración desleal, según el código que existía, lo vigente en 2012 y en años posteriores, la administración desleal requiere la voluntad de hacerlo. Es decir, lo tienes que hacer a sabiendas, ¿vale? Y lo que va a decir el consejero delegado es que él contrató el swap al 3% cuando los tipos estaban en el 0,75 y bajando porque él pensaba que iban a subir. Ya está, o sea, así de claro. Por supuesto, si le hubiera dado por coger una caja de gambas en el Lidl de Alicante, le hubieran caído, pues, encima 10 locos y además cárcel, ¿vale? Pero claro, solamente nos ha metido un quebranto de casi 4.000 millones de euros, pero no lo ha hecho a propósito, por lo tanto, pues no le condenarían. Pero no, ¿vale?, se puede probar tampoco, claro, no se podría probar. El quebranto se puede probar, ¿eh? El quebranto, vamos que se puede probar, pero claro, el planteamiento es, no, claro, es que, bueno, podían haber subido, bueno, claro, podían haber subido y el cielo podía haber caído sobre nuestras cabezas, pero hicieron una apuesta al caballo cojo para que ganara el Grand Prix, ¿vale? Y claro, perdimos, ¿vale? Porque apostaron al caballo, pero cojo del todo, ¿vale? Y claro,
pues resulta que perdimos y dices, pero hombre, es que lo mismo el caballo cojo podía haber ganado la carrera. Hombre, pues no podía haber ganado la carrera, pero no le van a condenar por haber apostado la fortuna de todos al caballo cojo. Que eso es lo que ha pasado. Porque cuando los tipos estaban al 0,75 y Draghi había sacado toda la artillería monetaria, contratar una cláusula suelo al 3%, ni al que asó la manteca, decía mi abuelo, se le ocurrió. ¿Vale? Eso es lo que ocurrió. Cuando antes Manolo decías, quizá no lo he explicado bien lo del swap, pero básicamente asimilarlo a una cláusula suelo. Es decir, tú te cogerías un suelo, una cláusula suelo, en el momento actual del 5%. A poco que preguntes, no cogerías una cláusula del 5%, porque los tipos de interés están al menos 0,3 y uno puede decir, no, pero es que van a subir mucho, porque yo lo he visto en la expansión, van a subir mucho los tipos. Por lo tanto, ¿hoy contratarías al 5%? No. Pero es que fíjate si las circunstancias fueran las contrarias de ahora. En vez de inflación alta, deflación, que es lo que había en 2012. O sea, todas las condiciones para decir que los tipos de interés no solamente no iban a subir, sino que iban a bajar más. Y ya os digo que quien piense, joder, claro, mira a Sánchez Mato ahora, qué fácil es decirlo. Lo escribí. Y no solo yo. Lo tratamos en ATAC, más sitios, ¿vale? Y en la plataforma de auditoría de la deuda, y en la plataforma de la banca pública, y en más sitios. O sea, lo dijimos. Pero evidentemente nosotros éramos los perroflautas. Bueno, pues los perroflautas parece que supimos más que los que ganaron 37 millones de euros en el Consejo de Administración de Sareb. No porque seamos más listos, simplemente porque mirábamos simplemente con el interés general y no nos llevamos nada por ello. Pero ellos, que sí se llevan por actuar de manera lesiva contra los intereses de la sociedad, pues no acertaron. Aurora, no se podrá demostrar. Claro, hay ciertas cosas, el Código Penal está hecho pues para morder en los pies a los pobres. Ya sabéis lo que decía Galeano, ¿no? Bueno, pero eso que ocurra no quiere decir que no sea una flagrante estafa y una flagrante injusticia. Y en cuanto a la responsabilidad, lógicamente, quien diseñó el instrumento y quien actuó de esta manera es mucho más responsable. En este caso, el Partido Popular es claramente el irresponsable mayor. Pero en 2018 nos trabajamos una moción de censura, mucho más que Pedro Sánchez, ¿eh? Lo digo para quien... O sea, algunos nos curramos una moción de censura para que votara gente al Partido Socialista en junio del 2018. Va para 4 años. No cambió al consejero delegado de Sareb. No cambió la política de Sareb. Es decir, también hay una responsabilidad ahí. Que no es la misma que el que contrató el derivado, vale, pero tú no puedes llegar y dejar a los mismos que han hecho la tropelía que han hecho. Como tampoco puedes llegar y dejar como presidente de Bankia, Aurora, a Goirigolzarri, que estaba diciendo desde que tú y yo nos conocemos que lo que hay que hacer con la banca pública es privatizarla. Pues si tú dejas a ese tío al frente de la banca pública, pues lo normal es que te la termine colocando en Caixa a menos precio de lo que vale. Claro, es normal, claro, si lo dejas. Entonces, ¿tiene la misma responsabilidad el PSOE que el PP? Pues evidentemente no, en este tipo de situación no es la misma, pero tiene una enorme responsabilidad por no actuar porque podía hacer las cosas de otra forma. Claramente, tanto en Bankia como en Sareb. Y esa responsabilidad, desde luego, yo no le voy a eximir por más que compartamos gobierno de coalición en el momento actual con ellos. Porque había perfecta, incluso fijaos, de toda la posible estrategia que yo sugiero en ese documento, pues nos podían haber cogido un 10%, un 20%, un 15%. Oye, mira, todo para vivienda social no, pero una parte, pues, no sé, algo, nada, porque están protegiendo, lógicamente, los intereses. Bueno, estoy además absolutamente seguro de que la posición de las bases del Partido Socialista es absolutamente proclive a convertir a Sareb en una herramienta para vivienda pública, completamente convencido. Y parte de la ejecutiva del PSOE seguro que también, pero los que mandan y los que tienen el control de ministerios, ya os digo yo que no quieren. Bueno, pues yo, evidentemente, pues se lo reclamo.
Muy bien. 4 manos. La primera es Vicente. A ver, Vicente, abre el micro y adelante. Bien. Se oye, venga, más alto. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Carlos, por la exposición y por lo didáctico. Yo, para ser un poco práctico, te diría que, bueno, no es que tenga mucha incidencia, pero sí te invitaría a que dieras una conferencia en mi universidad, porque además creo que es lo suficientemente importante como para que los alumnos tengan conocimiento de esto. Son jóvenes, su futuro, yo creo que sería una buena opción. Simplemente eso. Luego hay otras cuestiones más, pero prefiero dejarlo al resto de los participantes. Gracias, Vicente. Carlos González. Sí, solamente una cosa. De las preguntas que te hice antes, Carlos, me quedó medianamente claro lo que ya suponía sobre el tema del PSOE. Pero no me contestaste si crees que se puede volver a dar el caso de que se sanee con dinero público la Sareb y se venda por €1 a la banca de nuevo. De acuerdo. Carlos, si quieres hacer si quieres hacer una contestación rápida a esto. Sí, adelante. no, muy simple. Vamos a ver. No se va a dar, Carlos, por una sencilla razón. Sareb ahora mismo tiene patrimonio neto negativo. O sea, algo que es absolutamente irregular. De hecho, se hizo un Real Decreto precisamente para que pudiera operar así, con patrimonio neto negativo, sin entrar en causa de disolución. Una empresa, si pierde todo su capital y tiene más deudas que activos, patrimonio neto negativo, pues tiene que disolverse o bien incrementar el capital para reequilibrar la situación. Y a Sareb se le permite operar sin poner más tela. ¿Para qué quiere hacer eso el Estado? Para no visibilizar, le metemos 10.000 millones, ¿vale? Es un poco retrasar lo inevitable, con lo cual no te preocupes que no se va a sanear. O sea, Sareb está arruinado y lo que va a venir es agujero cada vez mayor, ¿vale? Y el último día, cuando acabe Sareb, pues asumimos las pérdidas de golpe, nos llevamos otro susto y ya está. Eso es lo que se va a hacer. O sea, Sareb no va a ser privatizada de nuevo. Lo que ocurre es que parte de sus activos, los activos que haya todavía en mejor posición para ser vendidos, pues a lo mejor se malvenden. Se malvenden. ¿Por qué? Pues porque ya la experiencia pasada pues nos hace dudar muchísimo acerca del interés general que demuestran los consejeros de la sociedad. Ahora se cambiarán y se pondrán otras personas. ¿A mí me da más garantía? Bueno, pues si no hay una supervisión pública férrea, no me da más garantía. Porque al presidente de Sareb, a la presidenta de Sareb la nombró de Guindos, al presidente de Sareb luego lo ratificó Pedro Sánchez y han hecho lo que han hecho. Entonces, para mí, bueno, pues no es suficiente el hecho de buenas palabras. Por lo tanto, yo lo que no quiero es que no vendan el patrimonio público, que lo usen para su función social y para rentabilidad social y económica de las arcas públicas. Que no vendan nada más, porque todo lo que han vendido nos ha costado la mismita sangre. Por lo tanto, que no vendan. ¿Puede ocurrir que se sanee y se regale luego por €1? Ya te digo, no por una sencilla razón, porque no están metiendo dinero. En el planteamiento del Real Decreto, lo que se reitera, si lo leéis, es el que Sareb pueda seguir funcionando con patrimonio neto negativo, ¿vale? O sea, no se la va a capitalizar, no. Y si se la capitaliza va a ser lo suficiente para equilibrar y no operar con menos 12.000 millones, ¿vale? Pero nada más, nada más. Cuando necesite dinero para pagar los bonos, se lo iremos poniendo a ver si no se entera nadie, ¿vale? De esa forma. Por lo tanto, el saneamiento pues no se va a producir. De acuerdo. Josécho. Sí, bueno, por intervenir una vez más, aunque haya intervenido antes, pero bueno, yo pienso que el Sareb, como nos ha explicado Carlos, es solamente una herramienta. Una herramienta que yo creo que yo sería menos pesimista que él en el sentido del grado de utilidad que pueda tener. A mí me parece muy difícil que se pueda, que un partido político, el que sea, o un dirigente político, pueda de alguna manera, sin que se le caiga la cara de vergüenza, negarse a un proyecto de vivienda
pública de vivienda social en España, con el problema terrible que hay en España para la juventud, que no se puede ir de casa de sus padres hasta los 30 y tantos años. Es decir, si una señora como la presidenta de la Comunidad de Madrid ha ganado unas elecciones simplemente poniendo terrazas a los bares, yo me imagino que una medida de este tipo, que la proponga un partido político y que supone una solución tan importante para la juventud española actual, no tenga un rédito electoral más importante que un poco pesimistamente yo creo, Carlos, que está suponiendo. Pero en cualquier caso, de acuerdo, o sea, contestando un poquito a lo que preguntaba Ricardo, yo creo que el Sareb es solamente una herramienta, pero el meollo de la cuestión y en lo que ATAC tiene que poner el foco no es en la herramienta, digamos, es en la situación. Es en la situación esta que digo de que los jóvenes hoy en día, en un país plenamente democrático, cuarta economía de la Comunidad Económica Europea, pues los jóvenes necesitan pagar el acceso a la vivienda, que es un bien esencial para los jóvenes, les cuesta 10 anualidades de los que ellos ganan como media. Entonces, yo me pongo en mi caso. Yo, en el año 1972, yo compré el primer piso, ya estaba casado, compré el primer piso y me costó 400.000 pesetas. Era entonces 2 anualidades mías. Entonces, y eso era posible en un país pobre, autárquico, y que en aquel momento estábamos en una crisis energética que yo lo recuerdo muy bien, nos obligaba a tener en la Gran Vía de Madrid unas farolas encendidas y otra apagada. Entonces, que ahora, con la riqueza que dice que somos un gran país y con la riqueza que parece que tenemos, o teóricamente tenemos, pues no me entra en la cabeza que los jóvenes tengan esas dificultades, sea 5 veces más difícil que a mí el tener acceso a una vivienda. Nada más que eso. Gracias. En las conclusiones retomaremos eso porque la idea es muy potente. Joan. Bueno, hablo un poco por alusiones o por presión. Entonces, bueno, yo no hablo del tema normalmente del Sareb financiero porque no es mi tema y, bueno, he aprendido mucho, pero directamente de este tema creo que puedo aportar poco. Pero sí que de las últimas cosas y comentarios que han salido quería comentar 3 cuestiones que sí sigo más y comento. En el tema financiero es evidente que es de aquellos temas que la mayor parte de la gente no entiende o no entendemos. O sea, cuando hablas de swaps o cuando hablas de este tipo de conceptos. Y ahora se está haciendo por parte de la Unión Europea y de España unos esfuerzos para introducir en la escuela la educación financiera. Pero ojo, porque estamos viendo algunos que se pone dentro de este concepto de educación financiera y es una cosa que no va a ayudar a que la gente se sensibilice ante estos escándalos. Ya te explican lo importante que es tener acceso para comprar una vivienda, así al crédito y tal, y están limpiando un poco la cara a los bancos. Por lo tanto, propongo yo en algún momento, quizá para este observatorio, tocar el tema de la educación económica y financiera que se les está empezando a dar ahora a nuestros jóvenes. El otro tema es el de la transparencia. Yo me acuerdo de cuando salió la actual ley de transparencia, yo me desgañité prácticamente solo, al menos en el ambiente que estaba en aquel momento, no parecía una cosa muy importante, porque claro, una ley que dice que una de las razones para que no se tenga que dar la información es que se pueda perjudicar a intereses económicos. Claro, es que ¿qué es lo que no tiene intereses económicos? ¿Y qué es un interés económico legítimo para que una entidad pública no esté obligada a seguir lo que manda? Entonces yo creo que no intentar, alguna vez que hemos intentado utilizar lo que da de opción la ley de transparencia para pedir información y ves que se te rebota. Incluso últimamente está pasando que
es al propio gobierno socialista la ley de transparencia no le permite hacer acceso, ¿no? Y la unidad que ha de dar los datos al propio gobierno no se los da, ¿no? Entonces, ese es un tema también para tocarlo a fondo, porque claro, si no podemos tener acceso más o menos creíble a la información, y esto entraría con el último punto, que es el de la vivienda. Yo no me lo he mirado a fondo, ¿no? Estoy también bastante sensibilizado y sigue un poco el tema de la vivienda, pero me pregunto si las viviendas que tiene la Sareb son viviendas adecuadas para llevar a cabo, bueno, las viviendas o los terrenos o lo que sea, una política de la vivienda, porque claro, se han hecho muchas promociones y muchas operaciones que no sé si pueden ser una buena base para poner, ¿no? para desarrollar una política de la vivienda, o esto no va a suponer para la política de vivienda una hipoteca muy grande, ¿no? Una hipoteca en el sentido de limitación de hacer buenas políticas de vivienda social. Quizá estamos ya, yo he abierto 3 temas y quizá no son para tocarlos ahora, pero bueno, lo dejo porque son 3 temas los cuales conozco un poco mejor. Muchas gracias, Carlos, me ha gustado y me ha iluminado mucho tu charla, pero sobre esto no he querido aportar nada, pero no porque no me pareciera bien, sino porque no puedo aportar nada más de lo que has dicho tú. Gracias, Joan. Retomaremos, queda muy poquito tiempo, ya llevamos más de hora y media. Retomaremos esto ya un poco las conclusiones. Alberto, ¿querías comentar algo? Un par de minutos solamente, un minuto. 2 cositas simplemente. Sobre lo que comenta Carlos del proyecto que tienen por parte del gobierno en este caso, porque ya ha pasado a ser pública, es que como gran proyecto es que en 2027 Sareb solamente la deuda sea de alrededor de, no sé de cuánto era, de 20.000 millones o de 15.000 millones o de 10.000 millones, una cosa así. O sea que eso lo ponen como gran logro a conseguir para Sareb, ¿no? Y por otro lado, lo que comenta Joan ahora mismo, yo estaba pensando que el otro día, en la última reunión de la red europea de ATAC, se comentaba este tema de la educación financiera por parte de ATAC Austria. En ATAC Austria están en vías de elaborar un proyecto de educación financiera, porque el gobierno está pasando un poco también lo que aquí, ¿no? El gobierno pues está introduciendo un tipo de educación financiera en las aulas que por supuesto es la típica de totalmente neoliberal y que por lo tanto pues no es lógicamente lo que sería deseable. Entonces también es un tema que yo creo que podríamos empezar quizá a trabajar desde ATAC para ver la posibilidad que tendríamos de elaborar un proyecto nuestro de cómo debería ser y el tipo de educación financiera que se debería dar en los institutos, universidades, etcétera. Ya termino. Gracias. De hecho, esto último que acabas de decir, tuve una información, en la plataforma por la justicia fiscal estatal, que llevamos trabajando ya más de 6 o 7 años, hay un grupo que está trabajando un poco este tema de educación financiera. Sería muy bueno, ATAC está ahí dentro, sería muy bueno que lo que desarrolláramos aquí después lo fuéramos llevando a estos otros espacios, ¿no? O sea, porque lo de siempre es un poco ampliar. Y si os parece, por terminar y por hacer un poco una especie de conclusiones, aparte de agradecer a Carlos su tiempo y su claridad, yo quiero retomar un poco la idea que ha dicho José Chu, ¿no? O sea, en ATAC lo que queremos, como decía Umbral, es que se hable de nuestro libro, ¿no? O sea, entonces, el libro de ATAC es el tema, digamos, de la dictadura de los mercados, ¿no? Y de lo que es, bueno, pues un sistema financiero corrupto, estafador y muchas más cosas. Entonces, quizás podíamos entrar por ahí, ahora mismo que probablemente se va a hablar en estos últimos semanas, meses del tema de Sareb, entrar un poquito por ahí, pero coger un poco la línea que plantea José Chu, ¿no? Es decir, el tema de la vivienda.
Porque el tema de vivienda es un problema que realmente la ciudadanía está muy sensibilizada en estos momentos. Es decir, y el tema de vivienda es verdad que, como dice Joan, o sea, los activos, el patrimonio de la Sareb no va a resolver el tema de la vivienda. Evidentemente que no lo va a resolver. Pero sí nos puede permitir dos cosas. Una, resaltar el papel de intervención en el mercado, pero para intervenir necesitas tener una base. Y la Sareb, el patrimonio de la Sareb está ahí, ¿no? Y la otra importante es, lógicamente, el decir que la banca privada nunca va a entrar en el tema para resolver un derecho como es el tema de la vivienda, pero sí la banca pública, ¿no? Entonces, enlazar un poco por ahí. Entonces, esto es un poquito lo que realmente deberíamos quizás trabajar un poco y tratar de, como decía antes, llevar esto a las plataformas en las que estamos trabajando y a los ambientes, a los espacios en los que estamos trabajando con otros grupos, ¿no? Porque es que es lo que se espera de ATAC. Lo que se espera de ATAC es esto justamente, es decir, que les traigamos un tema que ellos, bueno, la Sareb, o sea, evidentemente nunca van a entrar en ese tema, pero sí a través del tema de la vivienda, a través del tema del quebranto, de la estafa, etcétera, etcétera, llevarles un poco a que entiendan que mientras no cambiemos el sistema financiero, evidentemente aquí las cosas van a seguir produciéndose de forma indignante como se están produciendo, ¿no? Entonces, un poco con esta conclusión, no sé si, Carlos, quisieras acotar nada. Un detallito, agradeceros por descontado la invitación. Ya digo que me siento con vosotros siempre en casa y bueno, me parece que era ayer cuando pues estábamos compartiendo reuniones presenciales con mis queridos Ernesto, Alberto, Carlos, bueno, Juan, con todos, ¿no? Entonces, bueno, pues que ha sido un gusto pues compartir experiencia en relación a Sareb, indicar que desde el punto de vista me parecía interesantísimo lo que has planteado, Joan. Es evidente que la Sareb no es más que una excusa para poder hablar de un problema que tiene una dimensión mucho más profunda, pero que se da de la mano con la falta de voluntad política para actuar en otros aspectos que no dependen de Sareb. Fijaos, en el momento actual se subasta suelo público, por ejemplo, el Ministerio de Defensa, en Campamento, en Alcalá de Henares, en un montón de sitios, hablo de Comunidad de Madrid, ¿vale? En más sitios del Estado. Suelo para que lo compren promotoras que hagan negocio con el mismo y lo terminen vendiendo a nuestros hijos e hijas, ¿vale? Bueno, no hace falta llegar a Sareb para, si se quisiera, ese suelo público, que ya no hace falta, afortunadamente, para cuarteles militares, y se ejecutara ahí vivienda pública social, pues nos quitábamos un intermediario. Y eso tampoco se quiere. Y no es Sareb. Y son muchas hectáreas, las que ahora mismo hay en subasta. Y lo que está haciendo el Ministerio de Defensa es que se quedan desiertas esas subastas y van rebajando el precio hasta que al final le interese a Priconsa y se la quede. Bueno, Priconsa, digo por decir una. Qué pena, ¿no? Por lo tanto, hay mucho que relacionar de lo financiero y lo que pasa con la vivienda, y me parece extraordinario, Ricardo y compañía, que ATAC lo pueda profundizar en ello. Me parece clave. Y bueno, pues reitero el agradecimiento, y bueno, pues que ahora además muy relacionado también con el tema de justicia fiscal global, de la plataforma Justicia Fiscal ya en la que participa ATAC y demás, tenemos una reforma fiscal en ciernes de la leche, ¿vale? Y una batalla interna que ya se está dando en las alcantarillas, algo también por afuera, por arriba, muy importante. Entonces, bueno, yo tengo un documento preparado que por si os sirve, te lo mando a ti, Ricardo. Por supuesto. Y entonces es un tocho, ¿vale? Un tocho pero con muchos grafiquitos y tal. Y bueno, pues plantea reforma fiscal pues en condiciones, ¿vale? Es decir, hablo de 90.000 millones de euros. Enseñé la patita en un artículo en Contexto el otro día, pero el documento que hay detrás, pues si os vale y si os sirve, seguro que nos vale. Perfecto. Y si no sirve, pues nada, o sea, pero entre otras cosas, para que os hagáis una idea, pues hay una crítica al impuesto sobre transacciones financieras aprobado, que ya sabéis, ya lo hablamos, que era una filfa,
que dejaba fuera los derivados, dejara fuera las divisas, a los bonos y la capacidad recaudatoria que tendría ese impuesto con el que las que sois y los que sois fundadores de ATAC, pues estimulasteis a muchos a que nos metiéramos en el lío, pues ese impuesto, pues parece, o para algunos parece que ya se consiguió, y sin embargo le falta lo más importante, ¿no? Y bueno, pues ahí os pongo datos que os pueden servir a la hora de argumentar que hay que ir mucho más allá, que se puede y se debe ir mucho más allá en la reforma fiscal. Perfecto. Oye, mil gracias. Abrazo y besos para todos. Igualmente. Nos vemos Cuídense. Igualmente, dentro de Carlos. un mes, que exactamente como el tercer miércoles de marzo será el día 16 de marzo. Será el próximo taller. Por correo electrónico veremos el tema, lo discutiremos un poco y llegaremos a un tema de consenso. ¿De acuerdo? Venga, pues chao. Muchas gracias. Saludos. Muchas gracias. Adiós. Buenas noches. Buenas noches.